En esta mañana damos la bienvenida a Juan Esteban, amigo de Miguel. ¿Dónde estás? ¿Estás por ahí? Bienvenido. Y Andrea. Andrea encontró la iglesia por internet. ¿Dónde está Andrea? Bienvenida. Qué bueno. Muy bien, pues estaba revisando cuándo fue la última vez que vimos un estudio bastante completo sobre Apocalipsis y fue en el 2015. Digo, madre mía, yo pensaba que hacía menos tiempo, pero han pasado 8 años. De aquellas lo habíamos visto versículo por versículo, los 22 capítulos, pero en esta vez iremos viendo por temas, de forma temática, ¿vale? Y así ya pues juntamos los versículos del mismo libro respecto al mismo tema. Pero en esta primera vez pues tenemos que ver el primer capítulo porque es la presentación de Jesucristo. Realmente en el libro de Apocalipsis significa revelación, es algo que Dios revela. Y está en la posición en la Biblia en el libro número 66. ¿Qué quiere decir? Que si uno ha leído la Biblia desde el Génesis y va leyendo los libros, pues ya cuando uno llega a Apocalipsis hay muchas cosas que te suenan porque ya las ha leído en los libros anteriores. Entonces, si alguien nunca ha leído la Biblia, desaconsejo empezar leyendo este libro porque te va a sonar casi a chino. Bueno, si estudias chino, te sonará a griego. Bueno, entonces, revelación es lo que significa. Y el primer capítulo, cuando arranca el libro de Apocalipsis, se nos presenta Jesús. Hemos cantado pues, en varias alabanzas quién es Jesús hoy en día. En muchas mentes cristianas tenemos al Jesús de Nazaret en la cabeza. Cuando pensamos en Jesucristo, sí, el que sanaba a los enfermos, el que andó entre las multitudes, pero es que hoy en día no es así. Él es totalmente distinto, es otro Jesús. Es el mismo, pero ya no es humano. Ya está en el cielo, ya es glorificado, es tremendo estar en su presencia. Sabiendo que Él ya preexistía, ya estaba antes de que el mundo fuese, lo único que se encarnó y se hizo humano y estuvo justo una temporadita de 33 años aquí en la tierra, en medio de los humanos, pero volvió a su esencia con muchísima más gloria por causa también de lo que hizo. Entonces, vamos a verlo de forma expositiva, el primer capítulo, para ver quién es Jesús y sobre todo entender que pase lo que pase en todo el libro del Apocalipsis, quien manejará la historia profética, la historia futura del mundo, es Jesucristo. Y es por eso la importancia de la introducción, porque en el Apocalipsis se nos habla del dragón, se nos habla de bestias, se habla de muchas cosas, del fin del mundo incluso. Pero es Jesús quien está manejando los hilos de la historia. Y por eso, que pase lo que pase en el futuro, veamos lo que veamos, tenemos que ser conscientes, quien da permiso, quien ejecuta las órdenes desde el cielo, es Jesucristo. Entonces tiene una voluntad permisiva, así como Él tiene una voluntad ejecutiva. Voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando en la Biblia pues, se nos habla de los juicios y se abren los sellos, y luego las trompetas y luego las copas, las 7 copas, eso ya lo veremos más adelante. Pero, por ejemplo, las trompetas y las copas, en esos juicios es Dios quien ejecuta su juicio. En los sellos no. Los sellos es el anticristo, es el diablo que maneja como él quiere las cosas en el planeta, pero es Cristo quien va abriendo los sellos, quien le va determinando los tiempos. Ahora te es permitido hacer esto, ahora te es permitido hacer esto. Es como lo podemos ver en el libro de Daniel. Daniel pues, reveló un sueño que había tenido Nabucodonosor sobre distintos imperios que iban a venir arrasando a través de la historia. Iban a venir los medos y los persas, los griegos, los romanos, pero todo era bajo los tiempos que Dios permitía.
Entonces, al humano le parece que él va manejando la historia a su antojo y que él va controlando el futuro y que él toma las decisiones, pero se le escapa el hecho de que por encima de su voluntad, Dios está por encima y es Él que va permitiendo y manejando la historia de la humanidad. Entonces empezamos con el primer verso. Nos habla de la revelación de Jesucristo. El primer versículo dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que Jesús hace una revelación de sí mismo. Y Dios Padre le fue revelando a Jesús las cosas que habían de suceder. Porque Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él se limitó como un humano. Porque nos dice la Escritura que Él iba creciendo en estatura y en sabiduría. Así que Él no usó los poderes celestiales o divinos que podría haber usado, pero no lo hizo cuando Él estaba aquí en la tierra. Por eso, cuando Jesús estaba en la tierra, dijo: el único que sabe el día y la hora, cuando será el fin de todas las cosas, lo sabe mi Padre Celestial. Pero hoy en día Jesús sí que lo sabe, porque ya está a la diestra del Padre y Él tiene ya toda la revelación. Cuando dice que van a suceder pronto, no está hablando de pronto en el sentido de fechas, porque ya han pasado más de 2000 años desde que se escribió, o un poco menos de 2000 años cuando se escribió el Apocalipsis, pero lo que sí quiere decir es que en el momento que empiece a arrancar los sucesos que están escritos en el libro del Apocalipsis, será un desencadenante. Van a ir todos los acontecimientos muy rápido, una cosa detrás de otra. Y entonces, Juan es el discípulo amado, era uno de los 12 discípulos y le quiso revelarle a él pues todo el libro del Apocalipsis. Aquí Juan pues fue el único discípulo de los 12 que no murió martirizado. Todos los demás o fueron crucificados o atravesados por espadas, terminaron mal. No es que no lo hayan intentado con Juan, porque él también, a nivel de la historia, cuentan que lo metieron en un caldero de aceite ardiendo, pero salió indemne, salió de ahí sin ninguna quemadura de nada. Hicieron varias cosas para poder aniquilarlo y no pudieron. Dios ha ido protegiéndolo con este propósito. Reservó su vida para que él pudiera escribir el libro del Apocalipsis. Y para poder escribirlo, pues tenía que estar en un sitio muy tranquilo, muy alejado de la tele, de la wifi, de internet. Y entonces fue enviado, desterrado en una isla, la isla de Patmos. Luego lo veremos. Entonces, seguimos con el siguiente versículo. Ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Aquí hay un triple testimonio. El testimonio de la palabra de Dios, testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Es decir, que Jesús es el objeto de todo lo que se va a cumplir. Todo va a ser filtrado a través de Él. Nada de lo que va a ocurrir, ni de lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, no ha sido filtrado por su conocimiento. Él es muy consciente de todo lo que ha ocurrido y Él va a ejecutar muchísimas cosas en el futuro. Así que lo que ha visto Juan, ha visto muchas cosas a través de visiones. Y las visiones es como que te aparece una imagen estando bien despierto, pero tú lo ves en realidad, lo ves en HD, sonido subwoofer, y tú estás metido dentro de la visión y para ti es tan real, pero es una visión, no es un sueño. Entonces nos muestra en el Apocalipsis que Dios, a través de Cristo, le fue revelando cosas a Juan a través de visiones. Siempre ha sido a través de visiones, estaba siempre bien despierto. Bienaventurado, dice el siguiente versículo, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas,
porque el tiempo está cerca. Aquí hay una bienaventuranza. Es el único libro del Nuevo Testamento donde nos dice bienaventurado el que lee este libro. ¿Por qué? Porque es el libro más descuidado de los cristianos. Es el libro que menos leemos. ¿Por qué? Porque uno dice, ¡buf! Quita, qué complicado. Cualquiera se mete en estos jaleos. Yo aquí veo tantas simbologías, tantas historias, yo esto no lo leo. Pero hay una bienaventuranza para aquel que lee. Y no solo aquel que lee, sino aquel que oye y aquel que lo guarda. ¿Por qué? Porque el empeño de Jesús es que cuando ocurran las cosas que están escritas en este libro, no nos pille desprevenidos, no nos coja por sorpresa. Es decir, que en el Apocalipsis es el periódico de mañana. Mañana van a aparecer noticias y tú dirás, ah, sí, claro, eso está aquí en el capítulo tal, versículo tal. No nos tiene que sorprender. ¿Y por qué está escrito? Porque van a pasar cosas tremendas en este planeta, cosas tremendas. Y el enfoque del Apocalipsis es, tranquilo, Cristo tendrá la última palabra. Cristo es el vencedor. Agárrate de mi mano, te dice Cristo. Agárrate de mi mano, ten fe, camina conmigo y no te va a pasar nada. No te va a pasar nada respecto a tu alma. Jesús dijo que no temamos a aquellos que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden destruir. O sea que puede que lleguemos a unos puntos o a unos extremos que podamos perder incluso la vida por causa de nuestra fe, pero es una vida terrenal, aquí de paso. Lo que importa es preservar el alma, porque eso es eterno. Luego nos da unos saludos a 7 iglesias, 7 iglesias que estaban pues a 240 kilómetros de donde él estaba. Y lo primero que le dice Jesús, pues te voy a dictar unas cartas y tú las vas a enviar. Están en Turquía actualmente esas 7 iglesias. Entonces dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces dice el que era... No, ¿por qué te has ido? Vuelve. Eso. Juan a las 7 iglesias. Gracia y paz, es un saludo. Gracia era un saludo donde se saludaban así los griegos y paz los judíos. Aquí me sabéis la palabra de paz en hebreo. Shalom, ¿no? Muy conocida. Porque justamente en esas iglesias había una mezcla de judíos que habían creído en Cristo, que se habían pues expatriado, mezclado también pues con mucha gente que hablaba el griego. Y encima son 2 palabras impresionantes, porque en medio de la persecución que te digan gracia y paz, pues es tremendo. Ellos tenían paz a pesar de la circunstancia que ellos vivían, que la iglesia atravesaba. Era un tiempo tremendo. Estaba el emperador Domiciano, que estaba persiguiendo a los cristianos a no más poder. Y poder estar en paz y poder tener gracia hacia los demás, no estar centrado en ti, en lo que te puede pasar, eso es madurez espiritual. Y nos habla de un saludo que es de parte de Cristo, directamente a las iglesias. El que es y que era, y cuál tendría que ser, cómo tendría que seguir ese saludo. El que es y que era y que será, tendría que ser, pero no, y que ha de venir. ¿Por qué? Porque Él va a venir, Él va a volver. Y ese es el mensaje que Él quiere comunicar. Yo ya vine como humano, pero cuando volveré ya no serán las mismas circunstancias. No me volverán a crucificar. Una vez entregué mi vida, la volví a tomar, porque nadie se la ha quitado, pero cuando vuelva ya será para ejecutar juicios. Y de los 7 espíritus que están pues delante de su trono, aquí nos habla del símbolo del Espíritu Santo. La Trinidad va funcionando siempre al unísono, en todo, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son 3 personas, pero son Dios. Es un Dios en 3 personas. Cuando oramos, por ejemplo, pues
activamos la Trinidad. Nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús, y si somos guiados por el Espíritu Santo en la oración, pues perfecto. En la creación vemos que están los tres actuando. En el Apocalipsis vemos que están los tres actuando, pero son uno, es Dios. Entonces, vemos en los 7 espíritus la perfección espiritual. Es el número de Dios, que representa la unidad y perfección de Dios. Entonces, cada vez que veremos el número 7 en el Apocalipsis, representa la perfección de Dios, de quién es Dios, y el número 6 es el número de hombre. Es decir, no llega a la estatura o al nivel de Dios. Es menor, es creador. Él es creado. Ahora sí, puedes pasar al versículo siguiente que dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta es la tercera vez ya en estos versículos que tenemos la expresión de Jesucristo, y ya será la última vez. Ya en el largo del resto del libro de Apocalipsis ya no se le llamará más Jesucristo. Ya será Rey soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Ya estamos subiendo el título para saber bien de quién estamos hablando. Entonces, aquí hace un enlace para que lo reconozca y sepa quién es. Yo soy Jesús, al que tú me has conocido aquí en la tierra, pero ya no tengo el mismo papel. El primogénito de los muertos, el primero de los muertos. Es decir, que Él murió, pero nunca más volverá a una tumba. Resucitó. Todos los que resucitaron antes de Él volvieron a sus tumbas. Pero Él tiene el poder sobre la muerte. Soberano de los reyes de la tierra. Un rey es soberano. Tiene poder sobre un país, pues Él está por encima de esos reyes y hace una conexión para que sepamos que este Jesús que se presenta aquí es el mismo que fue crucificado en la cruz, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces aquí ya hace una fusión para que sepamos bien que el personaje que se presenta aquí delante de Juan es el Jesucristo que murió en la cruz, que derramó su sangre por nosotros, pero que ahora se va a presentar como Rey de reyes y Señor de señores. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ya nos habla respecto a nosotros, nuestro papel. Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Cuál es el papel de un sacerdote? Es el de intercesión, es el de acercarse a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se acercaban solamente los sumos sacerdotes y una vez al año, y se la estaban jugando, porque si hubiera algún pecado oculto, alguna inmundicia, incluso en la ropa, alguna suciedad, le podía partir un rayo, por así decirlo. Podía no salir vivo de ahí. Y hoy en día pues nos presentamos delante de Dios pues ya no con esa reverencia, es como si fuera el amiguete. Pero por eso en el Apocalipsis vuelve a reajustar los parámetros para que tengamos siempre conciencia en quién creemos, quién es Él. Pues Él, si nos hace reyes, si nos hace sacerdotes, no es para que uno vaya con su coronita, dice mira que me ha hecho rey. No, es para Dios el Padre. Todo lo hace para Dios el Padre. El hombre no es capaz de manejar el poder. Hay una frase conocida que dice que el poder corrompe. ¿Y por qué? Porque la gloria solo se la tiene que llevar Dios. El hombre que quiera llevarse la gloria de los hombres, al final acaba corrompido. No puede manejar eso, es imposible. No hemos sido creados para recibir gloria, sino para darla a aquel que se la merece por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Volverá. Aquí no está hablando del arrebatamiento. El arrebatamiento ya habrá ocurrido cuando llegue esta escena. Cuando Cristo vuelva en las nubes y nos dice que todo ojo le verá. Hoy en día hay medios en el mundo para vivir un directo, ¿no?
para retransmitir las imágenes. Hombre, imagínate, Jesús viene con todos sus santos a la tierra en la segunda venida, todo ojo le verá, pero va a pasar algo tremendo también. ¿Qué quiere decir? Que los que le traspasaron le van a ver. ¿Quiénes les traspasaron? ¿Quién traspasó a Jesús en la cruz? Los soldados romanos, todo el mundo judío de aquella época que lo mandó crucificar. Entonces, si ellos lo van a ver, los que le traspasaron, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a ocurrir en su segunda venida? Que van a resucitar los muertos. Esos muertos que hace 2000 años crucificaron a Cristo, lo verán. O sea, van a resucitar y lo van a ver llegar. Una pasada, ¿no? Dice, para eso resucito, mejor vuelvo a mi tumba. Y además de todos los linajes, es decir, volvemos ya hacia atrás. En todos los seres humanos, desde la creación, todos aquellos que no aceptaron a Cristo, que no apostaron por Dios, que no depositaron su fe en Él, cuando Cristo vuelva en la segunda venida, resucitarán todos los muertos y lo verán llegar. Entonces, los vivos serán mucho menos numerosos que todos los muertos que van a resucitar de todas las épocas y generaciones. Así que ese día va a ser tremendo. Todo ojo le verá. ¿Por qué van a hacer lamentación por él? En cuanto al pueblo de Israel, harán lamentación porque van a reconocer a aquel que han traspasado, van a reconocer a aquel que han crucificado. Y en la segunda parte de los 7 años, cuando Jesús ejecuta los juicios de las trompetas y las copas, ya lo veremos en otra ocasión, el pueblo de Israel se volverá como nación a Dios, gracias a la predicación perseverante y constante de 2 testigos. 2 testigos estarán ahí y estarán en Israel predicándole a los judíos para que vuelvan a Dios. Y lo conseguirán, volverán a Dios como nación. Y cuando vuelva Jesús en su segunda venida, lo van a reconocer. ¿Está claro? Es complicado, lo entiendo, trato de hacerlo lo más sencillo posible. Este libro dice que, en el primer versículo hemos leído que lo dio para manifestar a quienes, a sus siervos. No a sus hijos, sino a los siervos. Es decir, que hay muchos hijos que no entienden el Apocalipsis, pero los que sirven de corazón a Dios o tienen el deseo de servirle, Dios va abriendo el entendimiento para que entiendan el libro profético del Apocalipsis. Y si miras bien, puedes hacer una pequeña encuesta. Los que no sirven les preguntas, ¿qué tal el Apocalipsis? Te van a decir, ¡puf! Menudo rollo. No. Y los que realmente aman a Dios dicen, sí, yo quiero saber. Yo sí quiero saber lo que va a ocurrir, quiero estar al tanto. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. De nuevo, vemos aquí unos atributos donde nos menciona como símbolo la primera y última letra del alfabeto griego, el alfa y la omega. Si fuera en castellano diría yo soy la A y la Z, y es para mencionar que es el dueño de toda la historia de la humanidad, desde su principio hasta su final. Los 2 libros más atacados de la Biblia es el Génesis, es el primer libro, y el último, el Apocalipsis. Porque el enemigo no quiere que sepamos nada sobre nuestros orígenes y no quiere tampoco que estemos al tanto de nuestro destino. Y por eso Dios insiste, el que lee este libro será bienaventurado, va a salir beneficiado de esto. Todo está bajo el control de Dios, es el Señor de la historia. Él es el Todopoderoso, que quiere decir, está incluido el término de todo suficiente. Es decir, que Dios no necesita de nadie en absoluto, Él es todo suficiente. Cuando Él llama a sus siervos para poder servirle, es porque Él nos quiere hacer participar de su obra. Pero no pensemos que podemos chantajearle a Dios. Decir, no, pues no, tú me pides eso, pues no lo hago. Que lo haga otro.
escogerá otro, está claro. Si somos una mota de polvo ahí en medio del cosmos, en comparación con toda la creación y todas las galaxias del planeta. Lo increíble es que se haya fijado en nosotros, que nos haya amado hasta ese punto, que haya derramado su sangre y que nos haya tenido en su mente desde antes de la creación del mundo. Entonces, si Él te llama al servicio, siéntete privilegiado, es un honor poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Eso es el versículo siguiente. El versículo 9, eso es. Entonces, la isla de Patmos era una isla rocosa, era una isla de piedras, donde ahí enviaban pues, a los prisioneros que estaban destinados a morir en la isla. Y él era el discípulo de los discípulos, era el discípulo amado. Había escrito ya primera, segunda y tercera de Juan, y ahora estaba recibiendo una revelación que ni al apóstol Pablo se le había revelado. Y vemos la humildad de este hombre. Se dirige a los hermanos de la iglesia, a los pastores: yo soy un hermano como vosotros. Soy vuestro hermano. Y yo también entiendo vuestra tribulación. Yo también soy copartícipe. Yo también estoy sufriendo. Por causa que hemos testificado de Cristo. Por causa de nuestra fe. O sea, eran bien conscientes de por qué estaban en la situación que estaban. Bueno, y esto es sencillamente una fotografía de Patmos en el día de hoy. Una isla muy distinta. Podéis hacer turismo. Ahí ya no hay prisioneros, no hay nadie rompiendo piedras con martillos. Así que es como si vamos al castillo de Sagunto, pues es un lugar turístico y nos cuentan historias que ocurrieron hace más de 1000 años y era todo muy distinto en aquella época. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, o mejor dicho, como de shofar. Porque la trompeta no existía ese instrumento en esa época. Cada vez que vemos la trompeta en la Biblia, realmente se trataba de un cuerno de cordero, que era el instrumento que usaban como trompeta. Y simboliza la voz de Dios, cuando Él habla a su pueblo. Y Él estaba en el Espíritu. Estás en la isla de Patmos, rompiendo pedruscos. Y estás en el Espíritu, ¿qué me estás contando? O sea, no sé, tú que eres el discípulo que Dios ha obrado a través de ti, has hecho milagros, eres casi el preferido de Jesús, eres el único que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús y oíste el latir de su corazón y aún así no te quejas. Puedes mantener tu comunión íntima con Dios. O sea, más allá de la circunstancia que él estaba atravesando, podía seguir manteniendo su relación íntima con Dios. Y por eso Dios pues le seguía hablando y revelando cosas. Es importante que nuestra relación con Dios no la hagamos depender de las circunstancias que estamos atravesando, ni de nuestras emociones siquiera. Hoy me siento bien, pues mira, voy a alabar a Dios. Ay no, me acaban de arrancar una muela. Dios, pues lo siento, hoy no tengo muchas ganas de hablar contigo. Eso es falta de madurez. Estemos como estemos, en las circunstancias que estemos, tratemos de mantenernos siempre conectados con Dios. ¿Qué decía esa voz detrás? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Escribe, Juan, escribe. ¿Por qué? Es que te voy a hablar de muchas cosas. Te voy a hablar del juicio final, de las bodas del Cordero, de un dragón que persigue a una mujer en el desierto, de los 144.000. Si no lo escribes, te va a olvidar de todo eso. Son cosas nuevas, nunca antes reveladas. Y Juan tendría aquí unos 96, unos 100 años, que no era ya joven, no es como cuando
se abrió la tumba de Jesús y cuando Jesús no estaba y podía correr a ver si Jesús estaba dentro de la tumba. Ya no tenía esa energía. Y él coge pues, y empezó a escribir. Y gracias a que él ha escrito, pues nosotros lo tenemos aquí incluido dentro de la Biblia. Y estas 7 iglesias son 7 iglesias reales que existieron. El destino era de esas cartas que están en los 2 capítulos siguientes, pues eran en situaciones que realmente ellos estaban pasando y representa pues la iglesia a través de los tiempos. Los hay que han querido separar distintas épocas en la historia, pero realmente esos 7 tipos de iglesias han existido en cada momento de la historia. Han habido iglesias muy fieles, iglesias apóstatas, iglesias que han trabajado mucho pero que han perdido su primer amor, y otras pues que introdujeron herejías dentro de sus creencias. Entonces es un aviso a las iglesias para que nos mantengamos en una doctrina correcta, sana, y que todo pues lo veamos a la luz de las Escrituras y no tratemos ni de añadir ni de restar nada de lo que está escrito. Entonces él se vuelve, oye esa voz, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros. Tenemos la palabra candeleros, pero la palabra real sería candelabros, que son estos que tienen 7 brazos. Estos estaban usados en el Antiguo Testamento. Ya Dios se lo había mandado a Moisés el poder hacerlos. Y el candelabro pues tiene sus características. Primeramente Jesús, Juan, cuando oye esa voz, dice que quería ver la voz. No puedes ver una voz, la tienes que oír. Pero realmente él quería ver quién hablaba así. Imagínate que estás en un sitio y oyes una voz que es parecido al estruendo de cataratas y que te está hablando. Tú dices, ¿qué es esto? ¿Quién me está hablando así? Él no reconocía esa voz, ¿no? Los candelabros, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que representa? Lo veremos ya al final del capítulo, pero lo importante es que ellos no tienen luz propia, no pueden encenderse por sí solos, ¿vale? Ellos necesitan recibir un aceite para poder mantenerse encendidos. Y están puestos pues, para alumbrar, están puestos para poder dar luz y necesitan un constante aceite. ¿Vale? Retenemos esa información para el final y seguimos. El versículo 13 dice, en medio de estos 7 candeleros o candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, pues ya os lo digo, los candeleros son las iglesias, ¿vale? Y así ya vamos conectando. Los 7 candeleros era el símbolo de las 7 iglesias a quienes iban destinadas las cartas que están en los 2 siguientes capítulos. Y Jesús se estaba paseando en medio de esos 7 candeleros. ¿Qué quiere decir? Que la conexión de cada iglesia tiene que ser directa con Cristo. Es decir, no tiene que haber intermediarios humanos incluso. Los pastores no representan a Dios, son siervos de Dios, son ministros de Dios, pero cada uno tiene que poder conectarse con Cristo directamente. Es así que Dios lo ha provisto. Porque en todas las religiones tienes que ir al gurú, al cura, al que sea, para poder recibir una palabra de parte de Dios. Y es verdad que aquí se puede recibir una palabra para ti, pero qué bueno sería que tú aprendieras a oír su voz. Y para oír su voz tienes que empezar a escudriñar y a leer la Escritura, la palabra de Dios. El 90% o 95% de lo que Él te quiere decir lo tienes aquí escrito. Entonces, si no lees y no meditas, dentro de las voces que oyes, no puedes saber si es su voz o no, si no conoces su palabra. Por eso es tan importante conocerla, porque dentro de las voces que podemos oír en la cabeza, la puede filtrar a través de su palabra y ya sabes, es el que me está hablando. Aquí
en la forma que iba vestido el Hijo del Hombre, un término usado del libro de Daniel, pero que se refería a Dios el Padre, pero aquí ya se transfiere ese nombre al Hijo, a Jesucristo, pues tenía en su vestimenta una mezcla. El ropaje era parecido al del sacerdote y el cinturón al del rey. Tiene las dos funciones, como rey y sacerdote. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Jesús, aquí está, cuando hablamos del blanco, nos habla de su eternidad, de su pureza, de su santidad. Entonces, aunque uno se lo imagine como está aquí descrito, no hay que olvidar que el libro de Apocalipsis tiene que ver mucho con simbología, con imágenes que representan algo, y es para que seamos conscientes de lo que significa. No es que Jesús tenga esa imagen física, Él es espíritu, aunque se haya representado de manera corporal, con un cuerpo majestuoso a Juan, incluso aunque se haya presentado así como está descrito, es para que él entienda cómo es Cristo hoy en día, quién es Él. Cuando nos habla de sus ojos, como llama de fuego, ante sus ojos no hay absolutamente nada que se le escapa. Todo pensamiento, toda motivación, todo lo que hay en nuestro interior, sus ojos lo ven. El fuego escudriña, el fuego purifica. El fuego va y te quema todo lo que no funciona delante de su presencia. Si uno realmente quiere exponerse delante de Dios y decirle, sí, yo quiero que tú me escudriñes, me examines en todo mi interior. Pues podemos engañar a los hombres, podemos engañar a todo el mundo, vivir de apariencias, pero delante de la mirada de Dios llegará ese día que estaremos delante de su presencia y ante su mirada no hay absolutamente nada que se le va a escapar. Ante Él no tenemos excusas ni salidas. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando nos habla de los pies semejantes al bronce o acrisolado, que han pasado por el fuego, nos da esta imagen de Cristo que viene para ejecutar venganza sobre sus enemigos. Es decir, que durante siglos parece que el ser humano hizo lo que le dio la gana, ha cuidado el planeta como le dio la gana, ha rechazado a Cristo como ha querido, pero llegará ese día que Él va a venir para ejecutar venganza y la imagen de estos pies nos muestra que Él vendrá para pisotear a sus enemigos, para aplastarlos. Ya no será el Dios todo amor, todo gracia y todo misericordia. Dios es amor, pero Él es justo, Él es justicia. Entonces, cuando sea ese momento, cuando el cronos, el tiempo de la gracia se termine, veremos la otra cara de Cristo, el que vendrá a ejecutar venganza. Entonces, cuando leáis el término del estruendo de muchas aguas, pensad más bien a una catarata. Imaginaros una catarata con la fuerza de la catarata y imaginar que os hablan con una voz así. Esa es la voz que oía Juan a través de Cristo. Entonces, seguimos la lectura. Dice que tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Las 7 estrellas, se nos revela en el último versículo, tiene que ver con los pastores de las iglesias. Los tiene en su diestra, los tiene en su mano derecha. Hay una protección especial para los pastores, para los equipos pastorales de las iglesias, pero también hay una responsabilidad mayor, donde tendremos que rendir cuentas a Dios de cómo hemos podido llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado. Entonces, aunque sea beneficioso, pues también tiene su responsabilidad. Aquí la espada que sale de su boca no es la espada
que nos menciona que así es su palabra, que viene y penetra hasta el profundo de nuestro corazón y discierne los pensamientos y va hasta los tuétanos, y no tiene nada que ver. Es una espada para ejecutar venganza. Es una espada que vendrá para traer juicio sobre la tierra. Y eso es lo que va a ocurrir. Como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, eso ya no necesita mucha explicación. Tratar de mirar al sol unos segundos con los ojos abiertos es imposible. Pues así es la fuerza de Dios, como la fuerza que tiene el sol. Aunque es mucho más, porque Él mismo ha creado el sol. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahí cuando cayó como muerto, imagínate a Juan que había estado varios años con Jesús, escuchándolo, comiendo, bebiendo con Él, viajando de un lado para otro. No podía creer lo que él estaba viendo. Él tenía miedo. No sé quién no tendría miedo con una aparición así de Cristo. Cayó como muerto, tirado al suelo. O sea, no sé, este Jesús es nuevo para mí, no lo conozco. Y por eso Jesús le dice, no temas. Él es un discípulo amado, él es un discípulo fiel. Y por eso le dice, tranquilo, soy yo, el que tú me has conocido, pero ahora tengo otras funciones. No tengas miedo. Eso me habla que a veces pues, muchos podemos tener miedo, algunos miedos respecto a Dios, cuando Él quiere entrar en áreas de nuestra vida que no nos gusta mucho o nos incomoda, pero Él lo quiere todo. Él lo quiere todo. Ayer les daba el ejemplo a los jóvenes que si tú metes 100 manzanas en una canasta buenas y una podrida, ¿es que las buenas van a hacer que la podrida se ponga buena? No, la podrida irá afectando a todas las demás. Y por eso Dios pide todo de nosotros. Si hay áreas en nuestra vida donde no le permitimos obrar, y decimos, Dios, te encargo esto, te pido perdón por esto, y quiero que gobiernes en mi vida sobre estas áreas, pero esto no me lo toques, esto es mío. Con el tiempo eso irá pudriendo incluso todo aquello que hayas podido entregar a Dios. No temas, no hay que temerle, hay que confiar en que Él quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es increíble, o sea, Él tiene esas llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el infierno que se encuentra pues, en el núcleo del planeta Tierra. ¿Por qué Él tiene las llaves? Porque la muerte no tuvo poder sobre Él. ¿Cuál es el salario del pecado? Es la muerte. Y por eso todos los humanos mueren, porque todos hemos pecado. No hay ningún justo delante de Él. La diferencia con Cristo es que Él cargó el pecado del mundo, murió por los pecados del mundo, pero como no pecó, la muerte no tuvo ningún poder sobre Él. Y por eso resucitó. Así que Él entregó su vida y la volvió a tomar. Y si cargó el pecado del mundo entero y murió y derramó su sangre para poder perdonar los pecados del mundo entero, quiere decir que su sangre tiene una capacidad de perdonar todos los pecados de todo el mundo, de todas las generaciones. Pero para eso hay que acercarse a Él con fe y creer que Él lo hizo por ti y aceptarlo como Salvador personal. Este es nuestro Dios, o sea, no se trata de una religión. Dios no es religioso, la religión crucificó a Jesús. La religión es un invento humano. Dios es espíritu, y es verdad. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Es decir, que gracias a la intimidad que tenía Juan con Cristo, cuando ya lo vio cara a cara, ya podía transmitir a través de esas cartas que iban a ir dirigidas a las iglesias, pues el contenido de lo que le iba a dictar. Es que primero lo tenía que ver él,
con sus propios ojos, lo tenía que conocer él para luego poder transmitir ese conocimiento. Si tú me hablas de alguien que tú conoces personalmente, me podrás dar datos muy precisos, porque tú conoces a esa persona. Pero si me hablas de alguien que te habló de alguien y que te habló de alguien, pues no va a ser el mismo impacto, va a ser como un cotilleo, va a ser una deformación incluso de la información. Entonces, si tú estás enamorado, ¿quién está enamorado aquí? ¿Nadie? ¿Algunos? Pues si me hablan de sus cónyuges, me podrán hablar de sus cónyuges, pues bueno, mil maravillas, porque los conocen bien, porque viven con ellos, ¿no? Pero si yo te hablo de su enamorada o su enamorado, pues te podré contar alguna que otra cosa que yo ya he visto desde una cierta lejanía, porque no tengo la misma cercanía. Entonces Juan estaba listo para escribir eso. Y ya termina el capítulo diciendo: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es increíble el interés, la carga, la importancia que Dios le da para que su iglesia reciba el mensaje correcto de parte de Él, para que su iglesia haga ese papel de candelero, que alumbre, que sea luz en un mundo de oscuridad y podamos transmitir el mensaje a este mundo que se pierde. Aquí Juan, en el libro del Apocalipsis, pues da una visión mundial de lo que va a ocurrir en el mundo. No sé qué pasó con él, que en sus últimos días no los acabó en la isla. Él volvió a su casa en Éfeso. Y ahí escribió ya el último libro que se escribió de la Biblia, que es el Evangelio de Juan. Por eso tenemos los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que nos hablan de los hechos de Jesús y donde cada uno pues iba dirigido a un público distinto. Mateo nos presenta al Mesías que había de venir, enfocado y enviado el mensaje a los judíos. Romanos era escrito por Marcos y presenta a un Cristo sirviente que vino a servir, porque los romanos entendían esa terminología. Y Lucas, que era médico, pues era más dirigido pues al mundo griego. Y entonces nos habla de la posición de la mujer respecto a la sociedad, como Jesús fue el que posicionó y situó a la mujer dándole el valor que tiene, que ante Dios son iguales. Y Juan, pues como en el Apocalipsis vio una visión mundial, el Evangelio de Juan está dirigido al mundo entero. Por eso tenemos ese famoso versículo de Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Juan se enfocó más en la intimidad, en esa intimidad que tuvo con Cristo en la isla de Patmos, hizo que él escribiera los diálogos en el Evangelio de Juan. Tenemos esos diálogos increíbles, preciosos, de Jesús y la samaritana, cuando hablaba con Nicodemo, y vemos las conversaciones que él ha podido tener con personas. Entonces, si tú quieres seguir creer en ese Jesús nazareno, de verdad que cantamos Jesús el Galileo, Jesús el Nazareno, pero ten siempre presente que él ya no es así. Él es como se presentó ahí en el primer capítulo de Apocalipsis. Cuando te diriges a Jesús, Él es así. Él está ahora a la diestra del Padre, con toda su gloria, con el tiempo contado, porque Él sabe el día y la hora que va a venir, primero a acoger a su iglesia. Cuando Él venga por su iglesia, los textos que van relacionados al arrebatamiento es que Él vendrá como ladrón en la noche. Pero cuando son textos que se refieren a su segunda venida, nos habla de que todo ojo lo verá. Entonces, ya iremos viendo las diferencias y iremos viendo temas. Ya no iremos siguiendo capítulo por capítulo, pero sí iremos viendo Apocalipsis con temas precisos, para que queden conceptos de forma clara. Entonces, nos quedemos con eso. Dios quiere tener una relación personal y real contigo,
Juan tuvo miedo porque se ha presentado en toda su majestuosidad. Él se comunica con nosotros a través de su Espíritu Santo, con su palabra, y quiere que nos preparemos para los tiempos finales. Yo creo que somos la última generación que queda aquí en este planeta y debemos que prepararnos, crecer en el conocimiento de su palabra, madurar en nuestra fe, para que cuando vengan esos tiempos malos no nos pille por sorpresa, sino que estaba escrito. Y si tú has indagado, has investigado y te has preparado para esos tiempos, pues estarás preparado para atravesar todo lo que haya que atravesar. Y que sepamos que nos pase lo que nos pase, Dios sigue siendo amor, nos ama con amor eterno. Y Él hará todo lo que esté en sus manos para preservar nuestras almas, que es realmente lo único eterno que tenemos. Dentro de 1 millón de años, lo único que va a seguir válido y preservado en el más allá será nuestra alma. Todo lo demás habrá desaparecido. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias, Pastor Antonio. Muchas gracias a todos los que nos seguís desde las redes. Ha sido un placer poder estar con vosotros y poder transmitiros este mensaje del Apocalipsis. La verdad es que es un libro extraordinario y que vamos a estar viendo de forma bastante habitual en los próximos meses. Así que Dios os bendiga y no os olvidéis, valéis mucho para Dios.